Eh, bueno, la idiosincrasia. Vamos a hablar de la idiosincrasia. Eh, la idiosincrasia más o menos tiene que ver con la manera de ser de los países, del continente, de la ciudad, de la población. Hay una cultura que se denomina idiosincrasia, ¿cierto? Entonces Sudamérica tiene una idiosincrasia que se puede identificar. Chile tiene una idiosincrasia, Argentina tiene una idiosincrasia, Perú, Santiago tiene una idiosincrasia. Yo soy de Santiago, Concepción, Punta Arenas, toda la ciudad tiene su idiosincrasia. Y ahí tenemos que hay pueblos o sectores de la ciudad que tienen idiosincrasia. La población mía, en la que me crié, tiene una idiosincrasia. La gente de un barrio, no sé, de Las Condes tiene una idiosincrasia. Cada población tiene una idiosincrasia y ahí están las familias. Y la familia tiene una idiosincrasia, ¿cierto? Que hereda del ambiente, del entorno donde vive, donde ha vivido, y una idiosincrasia que hereda de su antepasado. La idiosincrasia de la familia en general y la idiosincrasia de la familia íntima que el hogar, ¿cierto? Y ahí hay un punto importante que es que dentro de las problemáticas de las personas que están en procesos de rehabilitación, siempre normalmente hay problemáticas que tienen que ver con el padre o con la madre, ¿ya? A raíz de las vivencias que hay desde la infancia, las personas nos vamos formando y vamos adquiriendo la idiosincrasia que tienen nuestros padres y las familias de cada uno de nuestros padres. Entonces hay una problemática que es recurrente, que tiene que ver con conflictos con padre o madre, o con los dos, conflictos que se arrastran de toda la vida normalmente, ¿cierto? A esos conflictos se le llama problemáticas. Tienen problemáticas con la madre y que están definidas por la psicología y la psiquiatría. También definidas y hay libros y todo. Bueno, en los procesos de rehabilitación se trabaja con terapias que tienen que ver con las problemáticas con los padres, o con la madre o con el padre por individual, o con las personas que estuvieron a cargo de la crianza del niño. Eh, es común el conflicto de renegar del padre o renegar de la madre, ¿ya? Y uno pudiera decir que esto es poco común, pero no. La verdad que es bastante común en el ámbito de las terapias las problemáticas que tienen que ver con la madre o con el padre, o con los dos. Cuando se produce la reconciliación de este problema, es cuando la persona a través de trabajar en terapia con las vivencias y las experiencias y los recuerdos, logra entender, o por lo menos logra vivir en paz con la vivencia que tiene, con el recuerdo, y logra identificar el lugar que él ocupa en la idiosincrasia de su familia, ¿cierto? Hay personas que no se identifican con una de las dos familias, materna o paterna, ¿cierto? Por diferentes motivos. Bueno, hay un momento que puede ser un punto de superación, y es que cuando la persona logra aceptar que él proviene de una idiosincrasia determinada, y hasta que no reconoce que él tiene y porta esa idiosincrasia y no la reconoce como propia y la distingue, mantiene ese conflicto, ¿cierto? Entonces la idiosincrasia de la familia son las que forman a la persona, ¿cierto? En alguna medida. En la medida en que la persona crece,
adquiere la idiosincrasia de sus familias paterna y materna. Y un problema que se da es que la persona no acepta la influencia del padre o de la madre en quien es, ¿ya? Y hasta que no acepta que él es como es porque proviene de tal padre y tal madre, va a cuestionar a su padre y a su madre en muchas maneras de ser. Hasta que no logra vincular la idiosincrasia de su abuelo, de sus tíos, de su madre, de su padre y la propia, cuestiona y a veces no se siente perteneciente a esta idiosincrasia y busca la identificación en otros patrones de idiosincrasia, pero que al final nunca le resultan naturales porque es como que un perro esté queriendo ser gato y hasta que al final entiende que es perro y empieza a vivir como perro, ¿cierto? Es algo parecido que se da en cuanto a la problemática de la idiosincrasia. A veces la persona logra reconocer que es quien es y puede sentirse orgulloso de quien es. Sin embargo, puede tener un padre ausente o un padre con alcohólico o con un pasado violento, con un pasado ausente, un padre que violentaba a toda en la familia. Entonces parte de esa idiosincrasia es lo que lo forma a él como persona. Y ese conflicto ha de ser trabajado y superado en terapia, para que la persona entienda que lo que lo forma a él, lo que lo conforma a él, son los aportes de padre y madre y de familia. Entonces ese conflicto es recurrente y es motivo de alejamiento de hijos con madre y padre, se alejan. Las personas se alejan de la idiosincrasia y la vivencia de sus padres. Bueno, ese conflicto tiene que ser subsanado, me parece que reconociendo que uno proviene o que la persona proviene de esas vertientes, ¿ya? Y cuando lo logra entender la crianza de sus padres, la crianza de sus abuelos, la herencia cultural que le transmiten, cuando logra entender eso, se reconoce a sí mismo como parte de una familia, como parte de un todo. En ese momento se logra un descanso y una aceptación porque entiende que pertenece a un lugar y que proviene de un lugar, pero que además no está obligado a repetir la historia de los demás, de sus padres, ¿cierto? Si el papá era golpeador, él entiende que, a pesar de provenir de esa idiosincrasia, él tiene la opción de no ser golpeador, ¿ya? ¿Cierto? Que si una familia hay un niño golpeado, es muy probable que cuando grande sea un adulto golpeador. Entonces, cuando se logra resolver ese conflicto, se logra despejar una incógnita de identidad, ¿ya? La idea de los procesos de rehabilitación es lograr que la persona se identifique con sí mismo, logre la identificación con su propio yo. Y el yo, ese propio yo, proviene de la idiosincrasia de su antepasado, de su barrio, de su familia, de su ciudad. Por lo tanto, hasta que la persona no logra dar respuesta a ese cuestionamiento que tiene de renegar de su familia o renegar de su padre o de su madre, hasta que no logra entender la historia de su familia, de sus padres, de su abuelo, él no va a entender por qué está en la posición en la que está, ¿cierto? Reconociendo el pasado y entendiendo toda la historia detalladamente, ojalá, de los abuelos, los tíos, los secretos familiares, las trancas familiares, él difícilmente va a entender quién es y por qué tiene rechazo a todas esas cosas, ¿cierto? Entonces hay un trabajo bien bonito porque al final la persona logra
ocupar un lugar en la familia, hacerse cargo de una identidad como familia y poder limpiar la idiosincrasia, limpiar la vivencia histórica que se arrastra y puede entregarle a los más chicos, a los menores, a sus hermanos, qué sé yo, entregarle lo mejor de la idiosincrasia de la familia, ¿cierto? Es una cosa bien entretenida de aprender y que es un punto que se trabaja en las terapias para lograr la identidad de las personas, lograr que se reconozcan a sí mismos como partes de una cultura y una manera de ser, como familia y como persona individual. Eso. Adiós.